Entonces, yo puedo decir que el codominio, fíjense, ¿cuál va a ser el codominio en el conjunto D? Respóndanme. Para ustedes, ¿cuál es el codominio? El -2, el 2 y el 3. No, el codominio. ¿El 4 y el 9? El 4 y el 9. Acuérdense que el conjunto de entrada siempre va a ser nuestro dominio. En cambio, el conjunto de llegada va a tener codominio y recorrido. ¿Ok? El recorrido son todos los elementos que tienen relación con el conjunto de entrada. Y el codominio es todo el conjunto de llegada. ¿Y cuál sería nuestro recorrido? El -2, el 2 y ¿El 4 y el 9? El 4 y el 9. Acuérdense que el codominio y el recorrido se ven en este conjunto, en el conjunto de llegada, el conjunto D. Claro, el 4 y el 9. Y fíjate que justo todos los elementos del conjunto de llegada, es decir, del codominio, justo para este ejemplo, 4 y 9 también tienen relación con el conjunto de entrada, es decir, también son el recorrido. Entonces, cuando ocurre ese hecho en una función, en este caso en un diagrama sagital, se dice que la función es sobreyectiva. Por eso dice, es decir, cada elemento del codominio, cada elemento del conjunto de llegada, tiene al menos una preimagen. Y fíjense, ¿qué dice acá arriba? Para que lo entiendan, no sobra. si alguien lo entiende de esa forma, ¿ya? Siempre cuando en una función no sobra ningún elemento del codominio, es decir, del conjunto de llegada, yo podría decir, es una función, puede ser que sea una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿sobra algún número que tenga relación con el otro elemento? No, pues. Todos tienen flechitas. ¿Ok? Entonces, cuando ocurra este hecho, yo puedo pensar, es una función sobreyectiva. Bueno, es lo que yo les decía. El recorrido, que es 4 y 9, ¿ya? El recorrido iba a ser exactamente igual que el codominio, que es todo el conjunto de llegada. Veamos con ese ejemplo. Aquí, ¿la función es sobreyectiva? No. ¿Por qué no? Porque sobra uno. Entonces, pienso y digo, ¿cuál es mi codominio? Los elementos de mi codominio son 0, 1, 9 y 10. ¿Ok? ¿Cuál es mi recorrido? El 0, 1 y 9. Entonces, si yo evalúo estos dos conjuntos, ¿tienen los mismos números? ¿Tienen los mismos números? No. No, porque el conjunto de arriba, el codominio dice 0, 1, 9 y 10. Y el recorrido, 0, 1 y 9. ¿Ya? Falta el 10. ¿Ya? Entonces, lo mismo, esa es el segundo análisis. Si el codominio no es igual que el recorrido, entonces la función no es sobreyectiva. Seguimos. Veamos acá. Veamos la función P. ¿Será sobreyectiva? Sí. Sí. Ya. Recuerden que existen dos criterios. Primero, veo solamente el conjunto de llegada. ¿Ok? ¿Sobra algún número? No. Ya, eso es lo primero. No sobra ninguno. Puede que sea sobreyectiva. ¿Cuál sería lo segundo? Analizar el codominio y el recorrido. Entonces voy y hago lo mismo. Ahora mi función va a ser la función P. Y la función P, el codominio va a ser 10 y 20. Y me fijo que tanto 10 como 20 tienen relación con el conjunto de entrada. Eso significa que son recorridos el 10 y el 20.
¿El codominio y el recorrido son iguales? Sí. Sí. Luego, yo digo que sí, esa función es sobreyectiva. ¿Ok? De manera gráfica, ahora, ¿cómo yo puedo saber si la función g o f son sobreyectivas? El análisis tiene que ser con el concepto, la definición. El recorrido tiene que ser igual que el codominio. Fíjense en la función f. Esta función es una parábola, ¿cierto? Gráfica que vimos en clases anteriores, ¿ya? Fíjense. El recorrido, solo fíjense en el eje Y. El recorrido, ¿desde dónde parte? ¿Cuáles son las soluciones para eso? Parte desde cero, ¿cierto? Y puede tomar cualquier valor positivo. 1, 2 o 3, ¿cierto? ¿Cierto? Y recuerden, el codominio eran todos los elementos del conjunto de llegada. Y el conjunto de llegada también se ve en el eje Y. ¿Y qué elementos tengo en el eje Y? Los valores positivos, tengo el 0 y tengo los valores negativos. Y fíjense que la gráfica no pasa por los valores negativos. La gráfica no toma los valores negativos, solamente toma el 0 y los valores positivos. Entonces, fíjense, el codominio para esta gráfica, la gráfica F, el codominio tendría que ser, porque el codominio toma todos los reales, todos los números, en cambio el recorrido toma el 0 y los positivos. Luego, como no son iguales, ¿sería sobreyectiva? No. No. Entonces, esta función no es sobreyectiva. La función f no es sobreyectiva. ¿Cuál va a ser sobreyectiva? La función g. ¿Por qué? Porque hago el mismo análisis. Miren, solo miro el eje Y. Esta función, que es una función lineal, ¿ya? De tipo afín, porque no pasa por el 0, ¿ya? Es una función lineal, sigue, continúa hasta menos negativo y también continúa hasta más negativo, perdón, hasta más infinito y menos infinito. Fíjense, ¿cuál sería nuestro codominio? Todos los reales, los positivos, los negativos y el 0. ¿Y cuál sería nuestro recorrido? Como yo veo solamente el eje Y, el recorrido, si este lo analizo desde 0 hacia los positivos, fíjense que la recta continúa hacia arriba, infinito, 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 hasta los positivos. ¿Ya? Infinito positivo. Entonces, toma todos los números positivos. ¿Ok? En cambio, si yo analizo hacia abajo, también, fíjense, intersecta, la Y intersecta cualquier parte de la gráfica. Entonces, aquí yo podría decir que para el ejemplo G, la función G, aquí sí son iguales porque tanto el recorrido como el codominio son iguales porque toman todos los números reales. Entonces, sigamos. En cambio, una función, ¿cuándo va a ser biyectiva? ¿Cuándo va a ser biyectiva una función? La definición dice, una función es biyectiva ahora si al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre eso? Con este ejemplo. Cuando todos los elementos de mi conjunto de llegada se relacionan con un elemento del conjunto de entrada. Y eso es inyectividad. Y cuando todos los elementos
de mi conjunto de llegada, es decir, mi codominio, es igual que el recorrido. Y fíjense que ocurre en este ejemplo. ¿Cuándo ocurre eso? En esta función. Función biyectiva. ¿Será biyectiva? Sí. ¿Por qué es biyectiva? Porque todos los elementos del recorrido ya también son exactamente iguales a todos los elementos del codominio. Y además, porque un elemento del recorrido tiene una única preimagen ya del conjunto de entrada, que en este caso 1 es preimagen de 1 del conjunto de entrada. ¿Ok? Entonces, esta función graficada es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Cuando ocurre esa situación, se dice que la función es biyectiva. No todas las funciones son biyectivas. Ojo, solamente va a ocurrir cuando al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva. Eso es todo. ¿Ya? Así que aprendan bien lo que es inyectividad y qué es lo que es sobreyectividad, y la biyectividad sale solita. Veamos. Dice otros ejemplos y me preguntan, ¿esta función es biyectiva? ¿Qué se debe hacer para que sea biyectiva? ¿Qué debo analizar? A ver si tiene el mismo codominio y esas cosas, ¿no? ya, ahí está un poco mejor, pero no va al grano de la respuesta. De la pregunta, en realidad. Vayan a la definición de biyectividad. Para que sea biyectiva, ¿qué tiene que ser primero? Inyectiva. Inyectiva. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarme, ¿esa gráfica será inyectiva? Sí. Es lo primero. Ahora tendría que preguntar, ¿esa función es sobreyectiva? No. ¿Se fijan o no? Entonces, si yo me digo, sí, esta función es inyectiva, pero también no es sobreyectiva, yo podría decir que es biyectiva. No. No, pues porque para que sea biyectiva tienen que ocurrir las dos situaciones previas. Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Ok? Es inyectiva ¿por qué? Acuérdense, cuando era inyectiva, si yo intersecto cualquier recta paralela al eje X a esta curva y esa recta intersecta en un solo punto, ya iba a ser inyectiva. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en esa función? Esta función f es inyectiva. ¿Ya? Pero no es sobreyectiva, ¿por qué? Porque para que sea sobreyectiva, tiene que la gráfica, esta recta, pasar por todo el plano cartesiano. Y solamente pasa, empieza desde 0 hasta los infinitos positivos. Ya, hasta los números positivos. No pasa por abajo. Y al no pasar por abajo, indica que el codominio no es igual que el recorrido. ¿Por qué? Porque el codominio son todos los números positivos, negativos y el 0, y el recorrido acá es el 0 y todos los positivos. Eso significa que me faltan, no incluye a los negativos. ¿Ya? Me sobran los números negativos y acuérdense que para que sea sobreyectiva no debe sobrar ningún número. ¿Ok? Entonces, es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Luego, no va a ser biyectiva.